el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre bendito, muchas gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque como recordábamos ahorita, Señor, lo mencionó uno de los niños, para que nosotros tengamos, Señor, tu palabra como la tenemos hoy en día, fue mucha la sangre que se derramó, empezando por la de nuestro Señor Jesucristo y todos sus santos apóstoles y profetas, Señor, que dieron su vida por entregar tu palabra con fidelidad, y hoy te agradecemos y te exaltamos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque ahora tenemos tu palabra, Señor, en nuestro idioma, como decían ellos. La podemos entender claramente. Ahora te rogamos que tu buen espíritu nos guíe y nos ayude en esta mañana para entender lo que tú nos quieres decir. Te pido, Señor, que yo solamente sea un instrumento, una cuchara con la cual tú le des alimento a tu pueblo, Señor. También aprovecho para orar por mi hermano Guillermo, Señor, que tuvo que retirarse por problemas de salud. Oramos, Padre Celestial, por él. Oramos por nuestro querido hermano Guillermo, que lo guardes, lo bendigas, que lo sanes, si es tu preciosa voluntad. Guárdalo y bendícelo, Señor. Sabemos que en espíritu Él está aquí, Él le gustaría estar aquí con nosotros, Señor. Tenemos ese mismo sentir todo, Señor, y te alabamos y te agradecemos. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, este pasaje de las Escrituras es un pasaje precioso. Bueno, yo sé que veníamos estudiando el libro de Amós, pero Amós salió de vacaciones, está en nueva orden. Entonces vamos a mirar este pasaje precioso de las Escrituras. Una de las cosas que me hizo pues como dar esta enseñanza, esta doctrina fundamental de la Escritura, que es el autodespojo de Cristo. Es una doctrina esencial de la Biblia, es una doctrina fundamental en la cual tenemos que estar todos unidos, tenemos que tener un mismo sentir, un mismo parecer, esto no es negociable. El lunes me entregué una encuesta recién salida del horno, por aquí tengo los datos. Esas encuestas ustedes saben que siempre las hacen en Estados Unidos. Estados Unidos miden todo. Ellos hicieron entonces una encuesta del estado de la teología en el 2022, recién salida. Eso lo hicieron entre dos ministerios, uno se llama Lifeway Research y otro se llama Ligonier Ministries. Estos dos ministerios se unieron para hacer esta encuesta del estado de la teología y ellos sacaron estas conclusiones. Primero le hicieron unas preguntas pues a los norteamericanos promedio, pero eso no lo tengo en cuenta. Voy a leer la encuesta que se le hizo a personas que se hacen llamar cristianas, ¿cierto? Cerca del 26% de los evangélicos afirman que la Biblia no es literalmente cierta. Imagínense esto, personas que dicen ser cristianas y el 26% afirman que la Biblia no es literalmente cierta. Esta estadística creció. Esta misma encuesta se hizo hace 2 años, en el 2020, y en ese entonces estaban en un 15%, es decir, que está creciendo el desconocimiento. Desconocimiento bíblico, adopción de filosofías del mundo y noticias falsas, y poca preocupación pastoral son el motivo para que las personas vayan creyendo estas cosas, entre otras. O el 38% de los cristianos creen que la religión es un asunto de opinión personal y no algo relacionado con la verdad objetiva. Imagínense, de 100 personas, de 100 cristianos, supuestamente 38 de ellos dicen que la religión es algo personal, de opinión, lo que usted crea está bien, con tal de que no me afecte a mí. Esto también creció, ya que solamente el 23% afirmaba esto en el 2020. Vamos a ver 5 doctrinas heréticas que están creyendo los cristianos de la actualidad. En primer lugar,
Jesús no es el único camino al Padre. Miren pues la herejía que están creyendo personas que dicen ser cristianas. El 56%, más de la mitad, afirmaron que Dios acepta la adoración de todas las personas de todas las religiones. Está creciendo el desconocimiento. En el 2020 solo el 42% creía esto, aunque ya era una cifra escandalosa. En segundo lugar, otra herejía que están creyendo supuestos cristianos, que Jesús fue creado por Dios. Es una herejía completamente. Eso es arrianismo puro. Con esto luchó la iglesia por allá en el año 325 en el concilio de Nicea. Declararon el arrianismo como una herejía. Ellos decían que Jesús fue el primer y más grande ser creado por Dios. El 73% de personas que dicen ser cristianas afirman esto, que Jesús es un ser creado. ¿Qué esperanzas? En tercer lugar, están creyendo estos cristianos que Jesús no es Dios, por ende, precisamente por esto que venimos mencionando anteriormente, el 43% de estas personas que dicen ser cristianas afirman que Jesús fue un gran maestro espiritual, pero que no era Dios. Esto es otra forma de teología arriana, ¿cierto? Ruselismo, testigos de Jehová. El 30% creía lo mismo en el 2020, o sea que creció 13 puntos porcentuales. Cuarto, están creyendo estas personas que dicen ser cristianas que el Espíritu Santo no es una persona. El 60% cree que el Espíritu Santo es una fuerza en lugar de una persona. Que en la Biblia vemos que el Espíritu Santo se ha manifestado en fuego, en agua, en forma de paloma. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo carezca de personalidad. Vemos por toda la Biblia que el Espíritu Santo es una persona que siente. Dice la Biblia que no lo contristen. Y en quinto lugar, el 57% de estos que se dicen ser cristianos afirman que los humanos no somos pecadores por naturaleza. Creen que todas las personas pecan, pero la mayoría de ellas son buenas por naturaleza. 46% creía lo mismo en el 2020. En todas estas estadísticas estamos viendo, hermanos, que en la iglesia de Cristo, en lugar de crecer numérica y espiritualmente, está creciendo en ignorancia. Qué triste esto, hermano, y aunque es cierto que la iglesia en muchas partes, estoy hablando de la iglesia a nivel general, ha fallado en discipular, también es cierto que hay muy poca disposición de los creyentes en aprender. Amén. Hay muy poca disposición. Por lo general, aquí se hacen discipulados todos los domingos a las 8 de la mañana, gloria a Dios por eso. Es un tiempo muy precioso. Hoy, cuando llegué un poco tarde, veo muy buena asistencia, gloria a Dios, pero generalmente son muy pocos los que asisten. Hay muy poca disposición, hermanos, de nosotros los creyentes a la hora de aprender. Sacamos tiempo para todo, menos para aprender lo que la palabra de Dios dice. Así es. Después nos coge un testigo de Jehová y nos da 3 vueltas y nos quedamos como si nada. Y termina siendo testigo de Jehová. Entonces vamos a estar mirando este pasaje, Filipenses, esta doctrina fundamental como es el autodespojo de Cristo para poder entender y para poder estar preparados a la hora de... La Biblia dice que ante todo el que nos demande razón de la esperanza, nosotros estemos preparados. ¿Qué me va a decir? Qué bueno, ya que Alejito lo menciona, en el discipulado también la puntualidad. Gracias. Ser puntuales también, así es. Muchas gracias. ¿Cómo somos puntuales para ir a un colegio, a una universidad, cierto? Trabajo. Trabajo. Entonces vamos a mirar en esta mañana, en música hay un movimiento que se llama un crescendo. Yo no soy italiano, pero más o menos crescendo, ¿cierto? Por ejemplo, hay un himno precioso que tiene un crescendo, a mí me encanta, el himno sea la paz. ¿Sí lo recuerdan? Vamos a cantarlo si
si me acompañan. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. ¿Se dan cuenta? Sube, es un movimiento ascendente que se llama un crescendo, pero también está el antónimo que es un decrescendo, que es también cuando la música está intensa y empieza a mermar en intensidad. Como en un decrescendo vamos a ver el vaciamiento del Señor Jesucristo fue de manera gradual, con el único propósito de venir a salvarnos. En primer lugar, en el pasaje que leímos, Cristo se autodespoja, y dice el versículo 7, se despojó a sí mismo. La palabra griega para esto es kenos o kenosis, significa un vaciamiento, significa hacerse vano. El Señor Jesucristo, con el propósito de venir a salvarnos, se entrega totalmente. En primer lugar, otra versión dice, se rebajó. En primer lugar, el Señor Jesucristo se rebajó al hacerse hombre. En el libro de los Salmos, el capítulo 8, versículo 3 al 5, dice David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y hermosura. Habla de poco menor de los ángeles. Y en la Biblia encontramos que el apóstol Pablo dice que una estrella diferente de otra en gloria, una la gloria del sol, otra la gloria de la luna, ¿cierto? Si miramos entonces la creación, Dios trasciende absolutamente todo. Están los querubines y serafines que están en la inmediata presencia del Señor, están los ángeles que están al servicio de la creación, y poco menor que los ángeles está el ser humano, que le dio potestad sobre la tierra y sobre todas las cosas creadas. Luego están los animales, luego las plantas, ¿cierto? Por eso es que en Hebreos capítulo 2, versículos 7 a 9, dice acerca del Señor Jesucristo, le hiciste poco menor que los ángeles, precisamente refiriéndose a este pasaje del libro de los Salmos. Cuando el Señor Jesucristo entonces entra a la humanidad, el Señor se rebaja, ¿cierto? Al tomar forma humana, Cristo se autodespoja. Esta palabra también la hemos visto mucho en esta mañana, voluntariamente. Voluntariamente Cristo se ofreció a sí mismo. Cristo se autodespoja de su atemporalidad. ¿Qué es atemporalidad? No tiempo, ¿cierto? En el griego el prefijo a significa no. Teo, Dios. Ateo, no Dios. Tiempo, atempo, no tiempo. Dios es atemporal. A Dios no lo afecta la temporalidad. Pero Cristo se despoja de esa atemporalidad, y también se despoja de algo que mencionó mi hermano John Rafael, de su omnipresencia. Dios está en absolutamente todas partes, pero al Señor Jesucristo entrar en el espacio-tiempo, en la tiempo-espacialidad, Él toma un cuerpo y ya tiene una ubicación. Cuando Él está en Jerusalén no podía estar en Belén. Cuando Él estaba en Galilea no podía estar en otra parte. Cristo entonces se autodespoja de la temporalidad, de su omnipresencia, para entrar en el espacio-tiempo, en la dimensión en la que nosotros vivimos. Cristo es la máxima expresión de solidaridad. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio nos enseñaban en clase de ética todos los valores y nos enseñaban sobre la solidaridad, y yo me aprendía la teoría, pero nunca llegué a dimensionarlo. Uno en el colegio es como una maquinita que memoriza y ya, pero luego cuando uno crece uno ya entiende el significado de las cosas, y la solidaridad es identificarse con el otro. De que cuando echan a unas personas en una empresa, los otros compañeros salen en huelga. ¿Por qué? Porque ellos están siendo solidarios con sus compañeros. Ellos se sienten como ellos se están sintiendo.
Solidaridad es ponerse en el lugar del otro, cosa que Cristo hizo de una forma literal. Esa es la solidaridad de Dios. Hay que tener algo muy claro. Cuando hablamos del autodespojo de Cristo, tenemos que entender que ese autodespojo nunca afectó su deidad. Nunca. No podemos decir Cristo dejó de ser Dios en tal parte hasta tal parte. No. O se es Dios o no se es Dios. No se deja de ser. Cristo nunca se despojó de su deidad. De hecho, cuando era necesario, el Señor Jesucristo manifestó sus atributos esenciales. A Dios lo conocemos a través de sus atributos, así como conocemos a las personas. Usted se le viene a la mente un compañero de trabajo, otro compañero, usted dice, él es así, él es alegre, él es triste, o él es así, lo otro. Esos adjetivos, esos atributos son los que nos hacen conocer a una persona. A Dios lo conocemos a través de los atributos. Los atributos se dividen en dos. Uno, los atributos esenciales de Dios, que son los que lo hacen Dios, precisamente. Es su esencia. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, eterno. Está también la deidad de Dios, el atributo que Él es en sí mismo y solamente Él, no depende de nada para existir. Y también está la soberanía de Dios. Solamente Dios es soberano en el sentido amplio de la palabra. Estos atributos esenciales son incomunicables. Los tiene Dios y solamente Él. No se los da a ninguna otra criatura. Por otro lado están los atributos naturales de Dios, que son atributos comunicables. Ejemplo, Dios es amor. Y nosotros tenemos la capacidad de amar, ¿sí o no? Amén. Amén. Él nos dio esa capacidad. Dios es justo. Nosotros tenemos un sentido de justicia, aunque distorsionado por el pecado, pero sabemos que es justo y que no es justo. Dios ha compartido con nosotros este atributo. Y muchas veces Cristo manifestó estos atributos esenciales, como el Dios que es. Vamos a dar un ejemplo, Lucas capítulo 5. Versículo 21. Está la historia cuando el Señor Jesucristo sana a un paralítico, que están estos hombres que ven a su amigo paralítico, se dan cuenta que Jesús está en una casa pero está totalmente abarrotada, no hay por dónde entrar. Y estos amigos, que eran verdaderos amigos, porque los verdaderos amigos nos llevan a Jesús. Amén. Aprenda esto, si este amigo me lleva a Jesús, es un verdadero amigo. Estos amigos entonces se idean la forma, quitan el techo de una casa, lo descienden para que el Señor Jesucristo lo sane. Versículo 20, al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Qué maravilla el Señor, cómo va más allá de lo que nosotros vemos. Estas personas necesitaban, que es lo que necesitaba la sanidad, pero Cristo va más allá. ¿Qué se ganaba Cristo con sanarlo? Con que después ese hombre muriera y se perdiera en el infierno, ¿cierto? Pero Cristo va a lo importante, al alma de esa persona. Le dice, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente dice el versículo 21 que los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. ¿Qué es cavilar? Pensar. Dudar. Pensar en sus pensamientos. Decían en sus pensamientos, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Versículo 22, esto lo tengo subrayado en mi Biblia. Entonces, Jesús conociendo los pensamientos de ellos, ¿quién conoce solamente los pensamientos? Dios. En el libro de los Salmos David decía, ni siquiera está la palabra en mi boca, y aquí tú, Jehová, ya la sabes toda. Solamente Dios conoce los pensamientos. Aquí Cristo está demostrando su omnisciencia. Todo lo sabe el Señor. Cuando hay una canción que en el mundo suena, que cuando la escucho me hierve la sangre, hermanos. Es que óyeme, Diosito santo, tú que de aritmética nada sabías. Ay, hermano, yo siento que me pasa una cosa por aquí. Me hierve la sangre cuando escucho esto, hermano. ¿Cómo se le ocurre a una criatura decirle al que todo lo sabe, que no sabe algo?
Dios todo lo sabe, hermanos, todo lo sabe el Señor. Y le dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y aquí va a presentar otro de esos atributos. Además de su omnisciencia, vamos a su omnipotencia. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué dicen ustedes? Levántate y anda. No, pues de decir, fácil decir las dos cosas. Yo lo puedo decir. Yo le puedo decir a un paralítico. Otra cosa es que se levante. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el pasaje no termina ahí. Versículo 25. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Era necesario aquí manifestar su omnisciencia y su omnipotencia. Pero hay personas que dicen, bueno, ¿por qué cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo que ni siquiera el Hijo sabe cuándo será el día y la hora? ¿Cómo le responden a usted a esa persona? Porque no era necesario. El Señor Jesucristo dijo, sí, el día y la hora no lo saben ni los ángeles, Solo mi ni padre. el Hijo. Ahí se incluyó Él, porque en los días de su carne Él lo sabía, porque Él estaba autolimitado y no era necesario saberlo. Pero cuando era necesario, Cristo manifestó absolutamente todos los atributos que lo hacían Dios sobre todas las cosas. Volviendo entonces a Filipenses, mire lo que dice el versículo 6, hablando acerca del Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios. El versículo, este es el verbo. ¿Qué verbo es? Ser. Y no es casualidad que el verbo esté en un tiempo que se llama presente continuo. Siendo en forma de Dios. No dice fue en el pasado forma de Dios y luego ser humano. Siendo en forma de Dios. Lo dice en presente continuo. ¿Saben por qué? Porque Cristo es presente continuo. Cristo es eterno. Cristo no tuvo principio. Cristo no fue creado. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios sobre todas las cosas es el Señor Jesucristo. Aquí Pablo entonces corrobora la deidad de Cristo por afirmar que la coigualdad con Dios no era algo que Cristo estaba buscando para asirse, simplemente porque Él siempre la tuvo. Yo no voy a codiciar esta Biblia, ¿saben por qué? Porque ya es mía. Cristo no codiciaba esa deidad ni se la pasaba jactando diciendo yo soy Dios, soy coigual con el Padre. No, que Él es algo que ya era, ya pertenecía a Él. No tenía que hacerlo porque era suya eternamente, ni tampoco se aprovechó de ella, más bien se despojó voluntariamente de la misma. Hace mucho tiempo yo me ponía a pensar, ¿será que el Señor Jesucristo en los días de su juventud, no sé, que iba por allá solo por una montañita, pasa por un árbol de mango, veía un mango por allá bien bonito allá en la cumbre, ¿no será que utilizaba su poder para, mango, caiga la mano? Y no, eso sería pecado, y la Biblia dice que Él nunca pecó. Pero sin pecado hace la Biblia siempre la referencia. El Señor Jesucristo nunca se aprovechó de su deidad, de su coigualdad con el Padre, más bien se despojó voluntariamente de esa naturaleza. Los testigos de Jehová le fascina un versículo que es Juan capítulo 10, versículo 29. Están. Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y si usted analiza al Señor Jesucristo, Él se deleitaba exaltando al Padre. Se deleitaba exaltando al Padre. Y decía que era mayor.
Y entonces los testigos de Jehová dicen, mire cómo él le está diciendo que el Padre es mayor que él y todo. Pero no les gusta el versículo que sigue a continuación, el 30. Espérame, ¿qué? Juan 10, 29, el que sigue. Es que me había salido. No, en el mismo donde estaba el versículo que seguía. Capítulo Juan 10, 30. 10, Yo y el Padre uno somos. Amén. Y mira que se pone el de primero. Yo y el Padre uno somos. Y hay que tomaran piedras para apedrearle. No nos podemos dejar como oprimir porque nos digan que el Señor Jesucristo exaltó al Padre, no. Dios es absolutamente libre del pecado, del orgullo. En el ambiente de nosotros se utiliza mucho, usted no sabe quién soy yo, ¿sí o no? El Señor Jesucristo no era esclavo de eso, eso es lo que demuestra es orgullo, arrogancia. El Señor Jesucristo no sufre de eso. Y si vemos en la Trinidad, eso lo estudiamos la otra vez en Copacabana, vemos cómo el Padre exalta al Hijo, el Hijo exalta al Padre, el Padre y el Hijo exaltan al Espíritu Santo. Cuando dijo el Señor Jesús, toda blasfemia contra el Padre será perdonada, contra el Hijo será perdonada, pero contra el Espíritu Santo no. ¿Se dan cuenta cómo se exaltan el uno al otro? Dios no sufre de ese pecado tan grave que sufrimos nosotros, que es el orgullo. También dice en Filipenses que el Señor Jesucristo fue hecho semejante a los hombres. Y me gusta mucho que utiliza esta palabra semejante. Porque de semejante quiere decir que el Señor Jesucristo era como los hombres, pero que también era diferente a los hombres. Vamos a leer un par de versículos que apoyan esto. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15. Desde el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero maravilloso, pero hay unos peros que nos dicen, ay, pero este pero es maravilloso, pero sin pecado. Maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, volviendo ahí a Filipenses, y aquí quiero hacer énfasis en algo. Aquí el apóstol Pablo no hace mucha fuerza en explicar que Dios se humilló al hacerse hombre. Más que eso, está haciendo énfasis es en que se hizo siervo. En primer lugar, Cristo se rebajó al hacerse hombre. En segundo lugar, Cristo se rebajó al hacerse siervo. Nuestro hermano Leocadio explicaba las palabritas ahorita en la mañana para servir. Y nuestro Señor Jesucristo viene como ese siervo. Y en eso fue que consistió mayoritariamente la humillación del Señor Jesucristo. Pero obviamente para ser siervo tenía que ser hombre, un ser humano. Isaías capítulo 42, versículo del 1 al 9. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad
traerá justicia. Esto se cumplió en su primera venida. Y el versículo que sigue a continuación se cumplirá en la segunda venida del Señor. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Versículo 7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Este versículo, hermano, lo podemos utilizar para decirle a las personas, bueno, Dios es uno, sin duda ninguna. Dios es uno en esencia, manifestado en 3 personas. Dice el Señor, yo a otro no le voy a dar mi gloria, pero la Biblia habla acerca de la gloria de Cristo, y no habla poquito, habla bastante. Y Dios el Padre lo glorifica a Él. Me gusta mucho ese pasaje allá en las Escrituras de cuando ellos van, se lleva a estos 3 discípulos y Él se transfigura delante de ellos, pero le dice, vamos a hacer 3 enramadas por ustedes 3, Elías, Moisés, el Señor Jesucristo, y una voz del cielo le dice, este es mi Hijo amado. Estos 2 me sirvieron en su tiempo, pero este está sobre todos. El Padre glorificando al Hijo, está diciendo que son uno mismo. Versículo 9. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Estaba profetizado entonces que el Señor Jesucristo iba a venir, no solo como hombre, sino también como siervo. Él podía haber venido como un hombre, pero sentarse en el trono de Jerusalén, tranquilamente. Pero Él vino como siervo. Esto es muy importante tenerlo en mente. Y el Señor Jesucristo siempre tuvo ese objetivo demasiado claro. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo la tenía absolutamente clara, el propósito por el cual debía venir a esta tierra, el propósito por el cual se hizo hombre, el propósito por el cual se hizo siervo, era porque venía a buscar y a salvar lo que se había perdido, a usted y a mí. Juan capítulo 13, este lo leyó el hermano Leocadio, y yo también levanté los ojos al cielo y le di gracias por la confirmación del Señor. Que hay una aplicación para nosotros, hermanos. No solamente nos vamos a llenar la cabeza de doctrina, sino que también hay aplicaciones para nosotros. Juan capítulo 13. El Señor Jesucristo no solo fue siervo, sino que lo fue hasta el fin. Hace poco me leía en un artículo en la BBC de a muerte y los últimos deseos, lo que ellos pedían. Por lo general se piden una comida brutal, una comida muy buena antes de ser ejecutados. Otros piden su música favorita, pero yo pensaba, todos están pensando que les sirvan. Sus últimas horas quieren que les sirvan. Al contrario, el Señor Jesucristo hasta el fin sirvió. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Y esto es un proceso, hermanos, que nosotros debemos hacer cuando nos demos cuenta que un hermano tiene los pies sucios por el pecado. Ya estamos lavados por la sangre de Cristo, pero en nuestro trajinar por este mundo nos ensuciamos los pies, ¿sí o no? Nos ensuciamos. ¿Qué debemos hacer nosotros en caso de que un hermano tenga los pies sucios? En primer lugar, se levantó de la cena y se quitó su manto. Lo que tenemos que hacer nosotros es desacomodarnos.
para ir a restaurar a un hermano que esté en pecado. En segundo lugar, tomando una toalla, se la ciñó, se preparó. Prepárese para ir a donde un hermano, usted sabe que está sucio por el pecado. Ore al Señor por él. En tercer lugar, luego puso agua en un lebrillo. Sabemos que la Biblia es símbolo, ¿el agua de qué? De la palabra de Dios. Y la llevó en un lebrillo, en una poncherita, algo poquito. No es coger al hermano y meterle Biblia y vea lo que dice la Biblia, tome. Un poquito en una poncherita. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, con ternura y con amor, desacomodándonos, agachándonos, porque eso implica agacharnos para lavar los pies, rebajarnos como el Señor Jesucristo lo hace, y con ternura buscar la restauración del hermano. El Señor Jesucristo les dice en el versículo 13, ustedes me llaman maestro y Señor, nosotros le llamamos Señor, ¿cierto? Amén. Y decimos bien porque lo es. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, no para que me miren a mí, dice el Señor, sino para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesucristo hacía y enseñaba. En cambio los fariseos imponían cargas y ni siquiera con un dedito las tocaban. ¿Qué ejemplo, hermanos míos, de servicio? Y así nosotros debemos servir a nuestros hermanos. Se rebajó al hacerse hombre, se rebajó al hacerse siervo, pero también se rebajó al morir en una cruz. Y ese es el clímax de este decreciendo, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz. Filipenses capítulo 2 y versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y hace énfasis diciendo, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Era el método de ejecución ampliamente utilizado en el Antiguo Oriente y en el Imperio Romano para exponer a los criminales, a los peores criminales, a una muerte lenta, dolorosa y vergonzosa. Así morían los peores criminales. Y esto lo hacían con el propósito de disuadir a la gente de cometer crímenes parecidos. Juan capítulo 19. Versículo 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, aquí está hablando Pilato, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. El Rey de Reyes, el Eterno, el Omnipresente, el Omnisciente, el Ser que posee aceidad, existencia en sí mismo,
el soberano de los reyes de la tierra, muriendo en la cruz del Calvario como el peor de los criminales, porque estaba cargando con sus pecados y los míos. Amén. La justicia y la misericordia de Dios se encontraron allá en la cruz. El Salvador murió, como lo decía Pachito ahora, el autor de la vida. Hay que Pedro les diga: ustedes mataron al autor de la vida. ¡Qué contradicción! Darle muerte al autor de la vida. Por eso fue que se compungieron de corazón. Se dieron cuenta de lo que habían hecho. A Cristo se refiere la palabra de Dios como el autor de la vida, es decir, como Dios mismo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nosotros, hermanos míos, tenemos que tener siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz. La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Dios eterno se rebajó hasta lo sumo. Por tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Si hay alguna persona aquí que aún no se ha puesto en paz con Dios, hágalo hoy mismo. Hoy es el día de salvación, aquí, ahora, el día de salvación, dice la Biblia. No hay forma de salvarnos, no hay otro camino, el único camino es Jesucristo. Solamente a través de Él hay salvación. No como lo que están creyendo estos otros hermanos que dicen ser, o no hermanos, no sé si decirles hermanos, estos que dicen ser cristianos y están negando estas verdades absolutas de la Biblia. Cristo es el único camino de regreso al Padre. Arrepiéntase de sus pecados y confíe en Él, porque Él murió, pero también resucitó. Y hoy le extiende la mano a usted, una mano. El Señor Jesucristo, que es Dios, pero que también fue hombre. 100% Dios, 100% hombre. Hoy le extiende a usted una mano y la otra se la extiende a Dios el Padre. Y Él es el único medio que tenemos para ser salvos. Amén. En conclusión, hermanos míos, quiero releer el versículo 5. Vamos a ponernos de pie y lo leemos juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. 1, 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ya saben en qué consiste ese sentir. Humillarse a sí mismo, despojarse a sí mismo. El único que pudo decir aquí en esta tierra soy manso y humilde, y sin dejar de ser manso y humilde, fue el Señor Jesucristo. Amén. Si yo digo soy humilde, ya perdí la humildad, ya no estoy jactando de eso. Solamente Cristo pudo decir soy manso y humilde, porque ya hemos visto que verdaderamente se humilló. Y lo hizo por usted, y lo hizo por mí, y nosotros debemos imitar al Señor Jesucristo en este aspecto. Amén. Amén. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Dios eterno, por ese plan tan majestuoso, Señor, trazado desde antes de la fundación del mundo. Ya habías pensado, Señor, en crear al hombre a tu imagen y semejanza. Ya habías pensado que el hombre, con esa voluntad libre, iba a caer. Ya habías pensado que esa humanidad iba a necesitar un Salvador. Y enviaste a tu Hijo. Y tu Hijo se ofreció a sí mismo, como nos leía nuestro hermano también en la apertura. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¡Qué maravilla!
soberano hasta en su muerte, el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, y aunque en otras partes te desprecien, Señor, aquí te amamos, Amén. te adoramos, te glorificamos, te agradecemos por lo que eres y por lo que hiciste en nuestro favor, Señor. Te adoramos, Rey eterno. Te adoramos porque eres el más hermoso, Señor, pero también cuando estabas en la cruz, dice tu palabra que no había hermosura en ti, porque estabas pagando por nuestra maldad. Oh Señor, cómo no adorarte y agradecerte. Te exaltamos, Señor, y el Padre te ha exaltado hasta lo sumo, y no necesitamos esperar hasta el futuro. Desde aquí doblamos nuestra rodilla delante de ti, Señor. Te adoramos, Señor, por lo que eres y por lo que hiciste en nuestro favor, Señor. Amén. Padre Santo, muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén.